Muy buenos días. A nombre del Centro Cultural Petroperú les damos la más cordial bienvenida a la quinta edición del Foro para Escolares Conocer es Querer, cuyo tema en esta oportunidad está enfocado en el importante rol y participación de la mujer en la ciencia. Conocer es Querer es un programa de conferencias dirigido a estudiantes y docentes de secundaria a nivel nacional. Estas conferencias serán presentadas por 4 destacadas científicas, cuyas carreras profesionales nos brindan un vistazo al trabajo de investigación que vienen realizando en bien de la sociedad, con temas sobre la biodiversidad y diversidad zoológica, entre otros. Hoy continuaremos el ciclo con la destacada doctora Beatriz Fuentealba y el caso de estudio Restauración y Conservación en los Ecosistemas de Montaña. La doctora Fuentealba es bióloga por la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Tiene una maestría en Restauración Ecológica y un doctorado en Manejo Integral de Paisajes, ambos grados obtenidos en la Universidad Nacional Autónoma de México. En los últimos años se ha dedicado a promover la investigación multidisciplinaria alrededor del manejo, conservación y recuperación de los socioecosistemas de montañas y los servicios ecosistémicos que proveen. Desde el 2019 es la directora de la investigación en ecosistemas de montaña de INAIGEM. Muchísimas gracias y bienvenida, doctora Fuentealba. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de poder dirigirme a este público tan importante que son nuestros estudiantes de secundaria. Entonces, el día de hoy les quiero hacer un pequeño repaso, una revisión de qué son los ecosistemas de montaña, por qué son importantes y una idea muy general sobre qué se puede hacer para conservarlos, recuperarlos, y después de eso quedamos abiertas a todas las consultas que ustedes tengan. Entonces, voy a pasar a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, espero que se pueda ver bien. Entonces, como les digo, el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso sobre estos temas de restauración y conservación en ecosistemas de montaña, y para eso lo primero es entender qué son los ecosistemas de montaña. Entonces, ¿cuál es la importancia de las montañas? Las montañas en general, como saben, son estos grandes bloques, digamos, de gran altura. En el caso del Perú tenemos la cordillera de los Andes como gran macizo, y las montañas lo que hacen es generar un gradiente altitudinal. En muy poquitos metros, en pequeñas distancias, hay grandes cambios de altitud, lo cual implica cambios en las condiciones, sobre todo climáticas. Se generan pendientes, hay toda una serie de accidentes geográficos que permiten generar una gran variedad de climas, de condiciones físicas, y eso se ve reflejado en la vegetación. Entonces, generalmente en las montañas, en pequeñas distancias, podemos tener grandes cambios en términos de vegetación. Eso hace que aquí se alberguen la mayoría de los bosques que tenemos en el planeta, pero probablemente más importante aún son las grandes reservas de agua. Y estos accidentes geográficos favorecen la presencia de especies endémicas. Las especies endémicas son aquellas especies, sean de plantas, de animales, de insectos, de lo que ustedes quieran, que se encuentran solo en pequeñas áreas geográficas. Entonces, un ejemplo de eso en nuestro país, por ejemplo, son las orquídeas, que podemos encontrar una diversidad inmensa de orquídeas creciendo diferentes tipos en diferentes quebradas. Entonces, en nuestro país, las montañas son las que regulan el clima. Entonces, si ven esta gráfica de aquí arriba, este podría ser nuestro país, pero es justo a la inversa, ¿no? Al lado del mar, nosotros tenemos una zona desértica, que es nuestra costa. Nuestra costa no llueve, entonces tiene un clima bastante complicado para sostener vida. Entonces, imagínense que el mar está en realidad de este lado. ¿Y eso por qué ocurre? Porque en medio de eso tenemos la cordillera de los Andes. Entonces, nuestra selva amazónica es nuestra principal fuente de lluvia. Aquí la cantidad de agua que se evapora generan nubes, esas nubes corren con el viento, imagínense aquí en el sentido de esta flecha, y al chocar contra las montañas se genera lluvia, pero esa lluvia se queda atrapada en la vertiente oriental de nuestro país, y muy poca de esa lluvia llega a la vertiente occidental, es decir, la que se orienta hacia el Pacífico, y menos aún llega a las zonas de costa. Entonces, nuestra costa se alimenta principalmente del agua de los ríos. En esas montañas
vamos a encontrar ecosistemas. En el Perú, si ustedes ven, este es el Perú, esta es la zona de ecosistemas de montaña. Tenemos la vertiente occidental que se orienta hacia el Pacífico y la vertiente oriental que es esta que se ve en colores más verdes, ¿no? Es esta vegetación donde dominan bosques y principalmente en esta charla vamos a ver ecosistemas que dominan en esta parte occidental, que van a ver en estos tonos amarillos y marroncitos, que ya ahora vamos a pasar a detallar. Pero otro tema bien importante es que en nuestro país hay un gradiente de humedad. Si vamos desde el Ecuador hacia el sur, lo que vamos a tener es que en esta parte norte del país tenemos climas mucho más húmedos, las estaciones son menos diferenciadas, es decir, hay menos periodos, menos meses en que no llueve, en comparación, por ejemplo, de Arequipa o de Puno, donde los periodos sin lluvia son mucho mayores, ¿no? Y esto refiriéndome siempre a la zona de los Andes, de montañas de nuestro país. Sabemos que en nuestra costa prácticamente nunca llueve, excepto cuando hay fenómeno del Niño y eso se puede concentrar en Piura, Lambayeque. Entonces, eso permite que tengamos ecosistemas que se ven tan variados como esto, ¿no? Esta es una zona de yungas en esta parte de San Martín, donde vemos todo esto lleno de vegetación, de verde, de vida, de árboles, mientras esto, por ejemplo, es un paisaje en Arequipa, donde tenemos los cerros prácticamente sin vida y todo lo que se ve verde se concentra alrededor del río. Entonces, ¿cuál es la diversidad de ecosistemas de montaña que tenemos en nuestro país? Tenemos estas diferentes formas y probablemente más, estas son las más importantes, ¿no? Tenemos zonas de pastizales de este tipo, la gente que conozca estos ecosistemas están dominados por estas plantas que comúnmente le llamamos ichu, y estas son las zonas donde se desarrolla la ganadería de nuestro país. Aquí es donde se alimentan a las vacas, las ovejas, y muchos de los camélidos, principalmente alpacas, se alimentan de estos ecosistemas, bueno, perdón, las alpacas principalmente están en bofedales, pero estas son las zonas donde tenemos a nuestros pastores altoandinos llevando su ganado. Esta es una zona en Huaraz, que es donde yo vivo, y nos acompañan los glaciares o nevados, que es como les decimos normalmente. Estos hay muchos en el país y también son sumamente importantes porque son una fuente importante de agua, ¿no? Aquí se almacena el agua durante la época de lluvias y se derrite este hielo y se alimentan los ríos durante la época seca. Tenemos los llamados bofedales, en algunas zonas le dicen oconales, que son espacios muy húmedos. Todas estas espacios que ven entre estos cojines, les llamamos, que son estos círculos de vegetación, están llenos de agua normalmente, entonces son humedales altoandinos, pero aquí en el país le llamamos bofedales o conales, dominados generalmente por estas especies que forman cojines y concentran agua en un ambiente que es bastante árido, como nuestros pastizales. Entonces, son muy ricos en términos de formas de vida que podemos encontrar, pero además son un refugio, un almacén de carbono, que en estos tiempos de cambio climático es un elemento muy importante a mantener, y son almacén de agua. Tenemos las zonas de matorrales, en este caso dominados por una especie que dependiendo en qué parte del país estamos, le dicen chocho silvestre o le dicen tarwi silvestre, ¿no? Que tiene estas flores moraditas. Hay otros tipos de matorrales también, donde dominan estos arbustos, que son zonas a veces de transición entre estos pastizales y estos matorrales tienen diferentes formas, pero se le llama matorral a todo donde se dominan arbustos. Tenemos lagunas, que son súper importantes, son estos cuerpos de agua, la gente los valora mucho porque son como pequeñas represas naturales que van a servir para proveer de agua a la población que vive en estas zonas arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, pero también son fuente de alimentos, ¿no? Entonces, a veces aquí se pescan peces y hay un elemento aquí en esta zona y en varias partes del país que se llama el cuchuro, que son unas pequeñas bolitas como gelatinosas. Aquí están la gente de mi equipo haciendo un trabajo de evaluación de cuchuro en estas lagunas altoandinas.
Tenemos los bosques relicto, que son, en nuestro país les llamamos bosques de queñual, donde domina un arbolito que el género es Polylepis, que crecen con un tronco retorcido, que son espacios cada vez más pequeños, representan menos del 1% de la superficie de nuestro país, pero son los refugios más importantes de biodiversidad en las zonas altoandinas. Cuando digo alto andino, siempre me refiero a arriba de los 3.500, 3.800 metros sobre el nivel del mar. Estos arbolitos tienen la particularidad de poder crecer a estas grandes alturas, donde hace muchísimo frío, donde hay mucha radiación, donde hay falta de oxígeno. Es el lugar donde ellos prefieren estar. Entonces crecen en estos manchones, le llamamos bosques relicto porque quedan pequeños fragmentos en las partes más altas y inaccesibles del país, pero aquí se refugia mucha vida que no puede habitar en estos espacios. Entonces tenemos aves, tenemos insectos, tenemos helechos, tenemos orquídeas que solamente pueden crecer dentro de estos bosques. Entonces son sumamente importantes y vamos a hablar un poquito más de ellos más adelante. Y por supuesto, eso no es un ecosistema, pero es uno de los usos más importantes del suelo de la zona de montaña, son los cultivos. Eh, entonces, como ustedes saben, la cultura de nuestro país, la gran mayoría de las culturas de nuestro país vivieron en montaña. Entonces, no solamente son importantes los ecosistemas, sino que es importante reconocer que como conocemos los ecosistemas ahora han sido intervenidos desde hace cientos de años por población. Por eso tenemos vestigios como, por ejemplo, este estipón, que es una especie, vamos a decir, un templo dedicado al agua, muestras de ingeniería que tenían los incas para hacer sistemas de riego y redistribuir el agua de manera impresionante. Esto está en Cusco. Tenemos elementos como Cuelap, que nos hacen ver cómo la población desde siempre ha vivido en zonas de montañas y ha logrado adaptar las condiciones de las montañas para vivir ahí. Y en la actualidad el principal uso que le damos es a través de la ganadería. Entonces, no hay que pensar nunca en los ecosistemas de montaña como espacios prístinos que nadie los usa, que nadie los toca, sino siempre, por eso hablamos de la idea de socioecosistema, ¿no? Hay un componente social importante, cultural, asociado siempre al manejo de estos espacios. Y un concepto asociado muy importante a la idea de ecosistemas es los servicios ecosistémicos. Entonces, los servicios ecosistémicos, en resumen, son los beneficios que brindan los ecosistemas a las personas. En el caso de todo ecosistema va a brindar beneficios y se agrupan, se presentan 4 grandes grupos de provisión, que son básicamente bienes que uno puede obtener, que en el caso de los ecosistemas de montaña podemos mencionar, por ejemplo, el forraje, el agua o las plantas medicinales que se extraen de estas zonas, que después se usan los yerbateros y varios curanderos para males y bueno, en general los pueden encontrar también, por ejemplo, en filtrantes que uno vende para, no sé, valeriana para relajarse. Hay un montón de hierbas medicinales que crecen naturalmente en estos ecosistemas. Hablamos de beneficios de soporte y de regulación, que son los que mantienen procesos de los ecosistemas de los cuales nosotros nos beneficiamos. Es un beneficio un poco más indirecto. Muchas veces la gente no los percibe como algo importante, pero por ejemplo está la purificación del agua, el almacenamiento del agua, el control de erosión del suelo. Todos estos son beneficios importantes que permiten que nuestra calidad de vida sea adecuada. Entonces, ¿qué pasa cuando removemos superficies importantes de ecosistemas en zonas de ladera? Cuando llueve, se generan los huaicos y terminan afectando poblaciones abajo de esta ladera. Entonces, por ejemplo, esa es una función, la control de erosión del suelo nos ayuda a evitar este tipo de accidentes si mantuviéramos esas zonas de ladera cubiertas de vegetación. Igualmente tenemos el refugio de fauna silvestre y, en fin, ¿no? Toda una serie de procesos que
finalmente nos benefician en términos de tener una mejor calidad de vida, un aire más limpio, un agua que se pueda tomar, etc. Y finalmente tenemos servicios culturales que son como más intangibles, pero en términos general los ejemplos típicos son paisajes que nos permiten hacer turismo, que la gente va a estos lugares. Entonces, por ejemplo, en Huaraz viene muchísima gente a conocer los glaciares, los nevados, a caminar en la montaña, como un beneficio que nos generan estos ecosistemas, ¿no? Y en general paisajes hermosos, hay lagunas súper lindas y hay espacios que son apreciados por su belleza natural. Pero también es importante recordar que las zonas de montaña son zonas donde habita principalmente la gente que menos recursos tiene en nuestro país. Entonces aquí les muestro un mapa del Perú con el índice de desarrollo humano, que es un índice que combina no solamente la cantidad de ingresos que tiene la población, sino acceso a otros recursos como educación, agua, vías de comunicación, servicios básicos en la casa. Los colores más marrones nos dicen dónde se concentran las poblaciones que menos acceso tienen tanto a recursos financieros como a estos acceso a educación, salud, etcétera, ¿no? Y si se dan cuenta, estos tonos entre naranja y marrón se concentran en nuestras zonas de montaña. Entonces, es importante también reconocer que nuestras zonas de montaña albergan más de 10 millones de personas, pero además muchas de ellas viven en condiciones bastante marginales. Sin embargo, de estas zonas de montaña es donde se capta y provee el agua para toda la población del país, principalmente en la costa. Entonces, si vemos este mapa, que se refiere a la densidad de la población, no la cantidad, sino el número de habitantes por kilómetro cuadrado, los colores más verdes son los lugares más densamente poblados, ¿no? Entonces, en nuestra costa concentramos más de 16 millones de personas, o sea, solamente Lima tiene más de 10 millones de personas, y todo el agua que consume la costa del país proviene de estas zonas de montaña. Paradójicamente, muchas zonas de montaña no tienen acceso a agua potable, mientras aguas abajo ya se han generado todas las condiciones para que las personas tengan ese acceso. Entonces, esos son nuestros ecosistemas de montaña, nuestras zonas de montaña del país. ¿Y cuáles son los retos para trabajar en estos ambientes? Lo primero es la complejidad que tienen. Como les decía, este es el concepto de socioecosistema, ¿no? Entonces tenemos el ecosistema natural y sus propias reglas de funcionamiento en la naturaleza, y tenemos las comunidades que viven en estas zonas que les llamamos andinas, porque ese es el ambiente en el cual están. Pero hay una fuerte interacción entre ellos, ¿no? Las comunidades hacen manejo de estas zonas de ecosistema y estos ecosistemas proveen servicios y biodiversidad a la población andina, pero también fuera, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, el agua que llega a la costa. Entonces, esta interacción genera una gran complejidad porque va a depender del tipo de manejo que recibe el ecosistema, la condición que vaya a tener este ecosistema y los servicios que vayan a ofrecer. Esto puede, cuando están mal manejados, generar degradación de los ecosistemas, es decir, que se ven perjudicados y su funcionamiento ya no es el normal y no se puede sostener en el tiempo. Y a su vez puede generar perjuicios al reducir los medios de vida, la capacidad de acceso a recursos que van a tener estas comunidades. Sobre esto tenemos una serie de, vamos a decir, amenazas para la sostenibilidad, no solamente del ecosistema de montaña, sino de esta relación, ¿no? Entonces, una de las principales amenazas es el cambio climático, el hecho de que esté aumentando la temperatura. En promedio, ustedes deben saber que ya ha aumentado más de 1 grado centígrado en promedio la temperatura del planeta, usando de referencia antes de la revolución industrial. Pero las zonas de montaña se han visto particularmente perjudicadas, entonces tenemos sitios donde ese aumento no es de 1 grado centígrado, sino de hasta 3. Eso implica que
Los nevados se están derritiendo, los patrones de lluvia están cambiando, la cantidad de tormentas eléctricas que caen son más frecuentes y todo esto está generando impactos tanto en la población como en los ecosistemas. También tenemos una serie de actividades extractivas que cuando están mal planteadas generan degradación de los ecosistemas y por lo tanto perjuicios para las comunidades de las zonas. Y cuando hablo de actividades extractivas, me refiero también a la extracción masiva de estas plantas medicinales, por ejemplo. Se recogen naturalmente, pero nadie las está sembrando y llega un momento en que se pierden. Me refiero a la extracción de la turba, que es lo que crece, el suelo que hay en estos bofedales o conales, que se saca para usarse en los viveros de las grandes ciudades. Entonces, se extrae y no hay un proceso que permita esa recuperación. Y, por supuesto, también me refiero a actividades como puede ser la minería, que cuando está mal planteada va a generar contaminación o alteración en el paisaje. Y también hay cambios socioeconómicos, hay tendencias de cambio que afectan principalmente a las comunidades andinas, pero afectan las decisiones de cómo manejar los ecosistemas. Entonces, problemas como la pandemia que hemos estado sufriendo y que de la cual todavía no salimos, problemas como la crisis económica que en este momento tenemos a partir de esta guerra que hay entre Ucrania y Rusia, genera cambios en la economía de las familias y por lo tanto a veces tienen que decidir extraer más recursos de los ecosistemas de montaña, poner más animales en zonas donde no las soportan, cambiar el uso de suelo, es decir, en vez de mantener el pastizal, lo reemplazan por siembra de, imagínense ustedes, maca, ¿no? Entonces, cada una de estas decisiones está generando alteraciones. Esta complejidad es un reto permanente para quienes trabajamos con los ecosistemas de montaña y queremos mantenerlos de la mejor manera posible hacia las generaciones futuras. Otros de los impactos a partir de toda esta complejidad que les he mostrado es la pérdida de algunas especies emblemáticas. Entonces aquí les pongo algunas fotos de algunas especies que son típicas de zonas de montaña, como aquí tenemos la vizcacha, el oso de anteojos. Aquí tenemos las vicuñas, orquídeas, este es el zambullidor de Junín, que es una especie endémica que vive únicamente en el lago de Junín, esta es la taruca, y estas especies que viven solamente en ambientes naturales se ven afectadas por los cambios que se dan en los ecosistemas, por eso tenemos el libro rojo, que es la fauna silvestre amenazada del Perú, y tenemos algunos listados de especies de vegetación que se están perdiendo por estos cambios, ¿no? Pero también hay efectos en los ecosistemas en general. Esta área verde, que es una investigación que hizo Molly Polk para su tesis de doctorado, estas áreas verdes son bofedales. Y se ven los cambios en la distribución que tenían, en la extensión que tenían entre estos años. Entonces, por ejemplo, del 90 al 95 se ha ido perdiendo, si ven en esta parte en el círculo, el área que tenía este bofedal se ha ido reduciendo debido a recibir menos agua y por lo tanto se empieza a cambiar la vegetación y se van perdiendo, ¿no? Esto es mucho más evidente, por ejemplo, en esta gráfica donde tenemos esta línea de referencia de la distancia donde el ecosistema, además de reducirse, se está fragmentando. Se pierde la conexión entre esta parte del bofedal y esta. Y hace más probable que estos pedacitos chiquitos se pierdan en el tiempo, es decir, estas zonas muy probablemente cambien a ser pastizales, ¿no? Finalmente, como les decía, también estamos perdiendo fuentes de agua, almacén de agua a través de estos nevados, ¿no? Este es el Pastoruri, que hasta hace algunos años era un nevado que se usaba para hacer incluso esquí. La gente iba aquí, esquiaba y demás, y ahora nos quedan vestigios. Y esto impacta la cantidad de agua que llega a la parte baja y también estamos teniendo efectos en la calidad del agua porque a veces estas rocas que estaban debajo de la nieve, cuando quedan expuestas, empiezan a liberar algunos metales y generan paisajes como estos, ¿no? Que es un proceso, le podemos decir, de contaminación natural,
en el sentido de que se están incorporando metales pesados y están acidificando esta agua y esta agua queda inservible. Entonces, por más que venga de zonas cercanas a glaciares y no haya ningún tipo de intervención humana en el camino, estas aguas no se pueden utilizar. Entonces, estamos teniendo pérdidas, esto se debe básicamente a cambio climático, ¿no? Pérdidas en términos de cantidad y de calidad de agua, y según estudios de INEIGEM, se ha perdido más del 50% de nuestros glaciares entre el año 1962 y el 2018. Entonces, todo esto es un contexto para que entiendan por qué es importante emprender acciones de conservación y de recuperación de los ecosistemas. Entonces, en términos de conservación, uno de nuestros ecosistemas prioritarios es estos bosques de queñual o de polilepis, ¿no? Ya les comentaba que son núcleos de diversidad y actualmente se encuentran bastante fragmentados. Eso significa que podemos encontrar un pedacito aquí y a varios kilómetros otro pedacito. Si no hay conexión entre esos espacios, entonces la biodiversidad, las aves, los mamíferos que viven en esas zonas no van a poder tener un refugio cercano y empiezan a tener problemas de reproducción y de tener descendencia que permita mantener la especie. Entonces es importante tener espacios de conservación que permitan mantener la conectividad entre estos bosques para mantener esa biodiversidad. Además, tenemos el problema del cambio climático. Estos son ecosistemas que tienen respuestas muy lentas, son árboles que se reproducen muy lento y crecen muy poco al año porque viven en estas condiciones extremas, ¿no? De mucho frío, mucho calor, poco oxígeno, mucha radiación solar. Fíjense aquí, parece que estuvieran creciendo casi al lado del glaciar, ¿no? Entonces, es importante pensar en mantener no solamente el bosque, sino en general este paisaje, y para eso existen nuestras áreas naturales protegidas, ¿no? Tenemos áreas naturales protegidas, seguramente no es el último mapa actualizado, pero tenemos varias áreas naturales protegidas en montañas, ¿no? Estos son los ejemplos importantes. Una de nuestras reservas más importantes es el Parque Nacional Huascarán para mantener bosques de queñual, pero necesitamos tener, y por eso ahora también hay áreas de conservación regional, a nivel de las regiones se priorizan lugares donde es importante mantener esta biodiversidad, digamos, para que quede legado para las siguientes generaciones. Por otro lado, es importante promover el manejo sostenible. Entonces, el manejo sostenible habla de tener viabilidad no solamente en términos ecológicos, sino también sociales y económicos. Entonces, lo que necesitamos es no decir que esto no se toque y no se maneje, sino que se haga de manera adecuada. Entonces, se hacen estudios, por ejemplo, aquí en pastizales, para ver cuál es la capacidad de carga de animales, es decir, cuántos animales podemos tener en este espacio para ayudar a manejar adecuadamente los pastizales, ¿no? Entonces aquí vemos a una señora con su ganado. La idea es poder ir trabajando con ellos para hacer un manejo apropiado de este sistema sin que se afecte hacia futuro, ¿no? Y finalmente hablamos de la restauración, cuando ya hacemos intervenciones de recuperar estos ecosistemas. Entonces, por ejemplo, en bofedales, este es un bofedal, no se ve los típicos cojines que les mostré en otra foto, pero esto sigue siendo un bofedal que tenía un canal de drenaje, que lo que hacía era secar este espacio. Entonces, se construyeron diques, estos de madera, para lograr retener un poco el agua y que no se drene, no se pierda, y permita humedecer los alrededores de este bofedal para empezar a recuperar su funcionamiento natural. O otra estrategia bastante utilizada en zonas de montaña es el cercado de las zonas de pastizales para hacer un mejor manejo y permitir que dentro se recupere la vegetación típica de la zona, y fíjense la diferencia con fuera, donde se sigue manteniendo una práctica de pastoreo excesivo, ¿no? Entonces, aquí la idea es básicamente tratar de
mejorar las condiciones para que después se pueda hacer un manejo sostenible. Y finalmente es importante incorporar a la gente de la zona en todas estas ideas, ¿no? Como les decía, la gente de la montaña vive en estas zonas desde hace muchísimas generaciones y lamentablemente está habiendo una pérdida del conocimiento tradicional. Ellos tenían formas tradicionales de manejar este ecosistema, estas áreas. Ellos no piensan por ecosistema, sino en el paisaje, y hay un manejo integral entre los bofedales, los bosques, los pastizales, los matorrales. Ellos lo integran todo y necesitamos recuperar esas prácticas, esa sabiduría que tenían, como siempre se dice en el campo, los abuelos, como estrategias que nos ayuden para el manejo sostenible y para la recuperación de estos espacios, ¿no? Eso además tiene que ir acompañado de investigación que valide, que ayude a mejorar las prácticas que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, aquí estamos haciendo algunos experimentos con la recuperación de algunas especies típicas de estas zonas para poder hacer plantaciones y reforestaciones, por ejemplo, con pastizales, ¿no? Los propios pastos se están perdiendo debido a un mal manejo, entonces hay que, desde la investigación, hacer aportes, y eso es lo que estamos intentando hacer desde INAIGEN. Entonces, eso es lo que traía para compartir con ustedes el día de hoy, y quedo atenta a sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Fuentealba. Hemos estado entonces, hemos llevado a cabo la interesante conferencia respecto a las principales características y retos de la restauración y conservación de los ecosistemas de montaña, y abrimos en este momento ahora la pauta para que podamos hacer las preguntas y la participación de quienes estén interesados en hacerla. Tenemos a la doctora Fuentealba atenta para poder resolver nuestras dudas. No sé si quieren escribir de repente por el chat, también tienen la posibilidad de escribir las preguntas y yo las puedo leer. O si quieren participar, o como saben, pueden levantar la manito en el sistema de Zoom o informar si es que hay alguna pregunta, por favor. De repente de la UGEL Talara, que hay varios estudiantes participando. No, chicos, si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna participación, si es que si quieren y están preparando, por favor, les pedimos que levanten la manito para poder esperar unos minutos. Si no hay ninguna pregunta ni ningún comentario o inquietud de parte de los estudiantes o de los docentes, entonces, a ver, parece que de la UGEL Talara se están acercando. Sí, adelante, por favor, los escuchamos. Hola Rocío, te vamos a hacer una consulta. Buenos días, una pregunta, ¿cuáles son los componentes del ecosistema? Hola, buenos días, gracias por la pregunta. La idea de ecosistema siempre tiene un componente vivo, digamos, que son los componentes bióticos, que se refieren a todas las especies que están presentes en estos ecosistemas, y tenemos los factores abióticos, ¿no? Por ejemplo, esto se refiere al clima, las condiciones del suelo, y la definición de ecosistema se refiere a la interacción que hay entre estos componentes, tanto los vivos como las condiciones del ambiente que permiten esta vida. ¿Hay alguna otra pregunta? Muchísimas gracias. Aquí vamos. Buenas tardes, Institución Educativa Domingo Sabio. En caso se llegue al 0% de glaciares, ¿qué acciones estarían tomando ante este caso? Es una pregunta muy difícil porque en realidad
no hay nada que podamos hacer para conservar los glaciares como están, a menos que logremos evitar que siga incrementándose la temperatura del clima. Entonces, en caso que lleguemos al 0% de glaciares, lo que necesitamos es invertir desde ya en tener reservas de agua, ¿no? Sean lagunas artificiales, sea incrementar el área de bofedales, pero necesitamos tener reservas de agua en estas partes altas para tener ahí el agua que antes se contenían, por lo menos una parte de lo que antes mantenían los glaciares, ¿no? Y lamentablemente vamos a perder esa belleza escénica, ¿no? Hay glaciares o nevados importantes como el Pariacaca, que queda en la parte alta de Lima, que además de todo tiene un componente simbólico religioso y es un problema importante, pero es un problema mundial. Entonces, hasta que no logremos evitar tantas emisiones y reducir la velocidad con la que se está incrementando el clima, no hay mucho más que podamos hacer. Queremos realizar otra consulta. Sí, adelante, por favor. Las personas que viven en las montañas pueden presentar enfermedades o problemas de agua o alimentación. Por supuesto, igual que en todas partes, ¿no? En las zonas de montaña hay familias que solamente comen lo que ellos cultivan. Eso implica que tienen una dieta que no es balanceada, no, muchas veces no es tan fácil ir a la tienda a comprar lo que uno necesita, entonces eso puede generar problemas en la dieta y presentan problemas sobre todo anemia. Y cuando el agua que tienen en esas zonas es de mala calidad, también afecta a la salud. Entonces tenemos en estos sitios donde les decía que naturalmente se contamina el agua, si consumes esas aguas hay impactos bien fuertes en la salud de la población. Pero en general el tipo de enfermedades y de problemas van a ser los mismos que tenemos que hay en la costa o que pueden haber en la selva. Siempre se puede contrarrestar con una dieta un poco más balanceada y permitiendo el acceso a estos alimentos para la gente, ¿no? Muchas gracias, doctora Fuentealba. Tenemos una pregunta más de la institución educativa Alejandro Sánchez Arteaga, número 16210 de Bagua Grande. Disculpe. La pregunta es, todo lo dicho es muy importante, aparte de estos espacios importantes que está generando el Centro Cultural de Petroperú, ¿de qué manera se está dando a conocer esta problemática que ha mencionado para lograr una concientización de la sociedad y poner los medios para resolverla? ¿Qué pregunta? Sí, bueno, desde el INEIGEM nosotros somos un Instituto Nacional de Investigación Público, es decir, tenemos recursos, nuestros recursos vienen de los impuestos de todos los peruanos. Entonces, este instituto ha sido creado hace poco más de 5 años y justo lo que estamos tratando de hacer es generar investigación y empezar a generar materiales que nos ayuden a difundir esta importancia. Entonces, siempre es difícil poder llegar a todo el país, ¿no? Tenemos muchas problemáticas en nuestro país, son todas importantes y no se puede atender todo a la vez, pero estamos haciendo un esfuerzo para, a través de espacios como espacios que tenemos en nuestra propia página, si a alguien le interesa puede buscarnos en Facebook o en Twitter. Permanentemente estamos tratando de hacer eventos, trabajamos también con colegios, hacemos eventos virtuales, eventos presenciales, para tratar de posicionar esto y además tratamos de trabajar mucho con los gobiernos regionales y a través del MINAM, que es nosotros de alguna manera tenemos una relación muy estrecha con ellos para posicionar estos temas, ¿no? Es difícil hacer llegar el mensaje a todos, pero de a pocos estamos tratando de hacerlo.
Muchísimas gracias. Doctora, de repente podría darte, acá también tengo algunas otras preguntas que están queriendo los enlaces. ¿Podría mencionar de repente el correo electrónico, los enlaces o la página web del instituto para que puedan apuntarlo los muchachos y puedan entrar a hacer las investigaciones? Perdón, sí, el enlace, a ver, déjenme, se los puedo poner en el chat porque no me lo sé de memoria, y mi correo es B grande de Beatriz, Fuente Alba, que es mi apellido, y eso lo pueden ver en el programa. Entonces es bfuentealba@inaigem.gov.pe. En la presentación, igual en la última diapositiva, no sé si eso va a quedar para compartir, está también mi correo, entonces ahorita les pongo en el chat la página, en el gobierno todo está centralizado en esta página gov.pe, y entonces lo que se hace es /INAIGEM, y siempre lo más sencillo, ustedes muchachos que seguramente viven en redes sociales, nos buscan como INAIGEM, tanto en Twitter como en Facebook, y de ahí es más sencillo hacer la comunicación, pero ahí tienen todas las vías. También estoy poniendo en el chat mi correo, entonces cualquier información, esos son nuestros contactos. Muchísimas gracias, doctora. Qué amable también para poner sus contactos directos. Ahí lo tienen a todos los participantes, la información. No sé si hay alguna otra última pregunta, algún otro comentario. Hola, Rocío, ¿nos escuchas? Escuchamos, adelante. Sí, acá en Talara tenemos 2 consultas más. Chicos, para acá, pregunta. Por favor. ¿Fuerte? ¿Habla? Sí, fuerte. Ustedes como empresas, además de campañas, ¿qué realizan? ¿Qué actividades realizan para la conservación y para la promoción de actividades que sean beneficio para el medio ambiente? La segunda pregunta, fuerte también, fuerte. ¿Cómo podemos nosotros como estudiantes de secundaria aportar a la conserva de estos ecosistemas? Perfecto, gracias por las 2 preguntas. La primera es, y ahí disculpen que no hice la presentación adecuada, yo trabajo en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Nosotros no somos una empresa, somos un instituto de investigación público, entonces usamos recursos del país, pero además aplicamos a fuentes de financiamiento para investigación. Entonces, nuestra función principal es realizar y promover investigación en estos ecosistemas y en estos ambientes de glaciares. Nuestra función principal es generar conocimiento para la toma de decisiones. Ese es nuestro fin último. Entonces, hacemos investigaciones, hacemos pilotos. Entonces, por ejemplo, tenemos un centro experimental en un lugar que se llama Catac, aquí cerca de Huaraz, donde hacemos pilotos de, por ejemplo, recuperación de pastizales. Trabajamos mucho con la comunidad de Catac también, entonces aprendemos también de ellos, y a partir de esos pilotos, el objetivo, porque las investigaciones siempre toman varios años, es posteriormente trasladar esa información para que otros sepan cómo hacer estas estrategias de conservación. Actualmente, por ejemplo, tenemos un proyecto importante financiado por Concitec en estos bosques andinos. Lo que estamos haciendo es entender mejor cómo funcionan para después poder dar herramientas para ayudar a su conservación. Entonces, nuestra principal función es generar información que permita tomar mejores decisiones y hacer, si alguien quiere hacer la conservación, la recuperación, sepa cómo hacerlo. Entonces, a eso nos dedicamos. La mayoría de nosotros somos investigadores y seguimos aprendiendo a comunicar de manera apropiada los resultados que estamos teniendo. Y por otro lado, la parte de qué pueden hacer ustedes para ayudar en estos procesos, el primer paso es, como dice el lema de estas charlas, es conocer. Yo lo que les recomiendo es que vean si hay áreas naturales protegidas cerca a sus zonas,
que salgan al campo, salgan de la ciudad, vayan al campo, conozcan los ecosistemas, vean la belleza que tenemos en nuestro país, porque solamente así uno se da cuenta de por qué es importante mantenerlos, ¿no? Hay experiencias súper lindas, por ejemplo, de Paval y Blanca en la parte norte del país, así como es importante conocer nuestras culturas tradicionales, ¿no? El norte tiene Chan Chan, tiene toda esta cultura moche, tiene un montón de cosas lindas, en términos de ecosistemas también, tienen los páramos. Entonces es importante intentar salir y conocer estos ambientes. Actualmente los chicos son los más activos en estos bienes de tratar de conservar y de generar conciencia, entonces desde cosas tan sencillas como aprender a reciclar, a usar menos plásticos. Hay una campaña importante dentro de MINAM que es determinar tu huella ecológica, que nos ayuda a tomar conciencia de cómo estamos derrochando a veces bienes, ¿no? Entonces, en lugar de usar el auto para ir de un lado al otro, si se puede ir caminando, a veces es mejor y más saludable, aprender a usar bicicleta, todas estas cosas que pueden sonar a veces tontas, ¿no? Ser más consciente cuando uno usa el agua, son cosas que contribuyen para todos, porque si yo uso menos agua, estoy dejando más agua para el futuro y para todos, ¿no? Entonces, esas son mis recomendaciones. Como les digo, lo primero sería muy valioso que conozcan un poco más de los ecosistemas naturales del país. Bueno, en Talar están más cerca a ver ecosistemas marinos, que también son una belleza, pero si pueden darse un viajecito hacia la montaña, aprovechen. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente, y muchas gracias nuevamente a todos los participantes. Agradecemos la asistencia del público esta mañana y durante todo el ciclo de conferencias Conocer es Querer. Nos acompañaron las doctoras Leti Salinas, Betty Milán, Gisela Orjeda y Beatriz Fuentealba el día de hoy. Agradecemos nuevamente al Centro Cultural Petro Perú y la participación de todos. Los esperamos para las próximas convocatorias. Muchísimas gracias a todos. Buen día, doctora. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.